comenzamos el programa diciéndoles que nuevamente Daniel Ortega y el Frente Sandinista de Liberación Nacional han triunfado en Nicaragua. Ha sido realmente una aplanadora el FSLN en estas elecciones municipales. Casi el 75% de los votos y en la capital Managua prácticamente un 83% de los votos para el sandinismo. Esto habla de una campaña muy clara de Daniel Ortega y de los sandinistas en los municipios, generando una política de inclusión, generando en algunas ciudades un trabajo muy claro también referido al desempleo y sumar trabajadores con trabajo digno en lugares donde prácticamente no había ni posibilidades de generar fuentes de trabajo. En este sentido, el sandinismo ha ganado una elección importante, le instala nuevamente al sandinismo a nivel latinoamericano frente a una campaña muy dura de la derecha que lo acusó de ser chavista, de estar vendido al ALBA. Bueno, el pueblo nicaragüense votó decididamente por este continuismo que tiene que ver con afianzar aún más la alianza con la alternativa bolivariana de las Américas, con Chávez, con Correa, con Evo Morales y con cada uno de los países que en el continente le están dando batalla a los Estados Unidos y a su política imperial. Bueno, y vamos a dar ahora una entrevista con nuestra colaboradora en temas de Medio Oriente, Tamara Lali, que habla sobre lo que está ocurriendo en Siria, sobre todo la injerencia occidental y también de algunos países árabes contra el gobierno de Bashar el-Assad. También hay todo un planteo por parte de Tamara de identificar muy claramente a Qatar como una de las monarquías que están vendiendo armas a los mercenarios y insertando a la vez tropas irregulares para darle mucha más fuerza a lo que se ha dado el llamar el Ejército Libre Sirio y que en realidad responde a la política de la CIA y del intervencionismo de la OTAN en Siria. Esta semana ha habido nuevos atentados, algunos de ellos con una muy alta cantidad de muertos, pero bueno, el régimen de Turquía y el régimen de Qatar no van a poner con el pueblo sirio. Eso es lo que nos dice Tamara Lali y la escuchamos ahora. Tamara, sigue la situación muy complicada a nivel de la injerencia occidental y también de la injerencia de algunos países árabes sobre Siria y además siguen los atentados de características realmente terroristas que aplican los mercenarios sobre el pueblo sirio. Contanos un poco la actualización de esto. Sí, bueno, creo que es como lo llaman algunos la última etapa, el último grito que estas organizaciones armadas, porque son varias organizaciones, o sea, no se sabe el número, pero no es una sola. Estas organizaciones de mercenarios, francotiradores, grupos armados, pagos, no pagos, algunos por convicción y otros por encargue, están llegando hasta el límite que han podido aguantar. Se han topado con un ejército muy fuerte. El ejército sirio, quiera sí o no, es un ejército más allá de ser popular, adoctrinado nacionalmente, es un ejército muy fuerte, muy bien dotado en cuanto a armas y en cuanto a formación profesional. Obviamente que no para este tipo de guerra, una guerra urbana, pero han podido durante estos últimos meses, han podido como adaptarse a esta nueva guerra que se le aplicó a Siria. Ahora, ¿qué pasa con los que financian? Porque obviamente estos grupos nacen desde la financiación logística, armamentística, de todo tipo, diplomática, comercial, económica, todo, absolutamente todo, desde el exterior. En principio uno siempre marcaba a la OTAN, pero la OTAN no está sola en esto, están los países árabes que son los que tercerizan la ayuda.
la OTAN envía a Turquía o envía a Qatar y Arabia Saudita la ayuda y estos a su vez son los encargados de hacerlo ingresar. Ayuda, no solamente ayuda material, sino aparte de armas, también hombres. Acá han ingresado más del 30% de los que están combatiendo adentro del territorio sirio son de nacionalidades extranjeras, distintas nacionalidades, árabes y no árabes. Hay pakistaníes, hay afganos, hay libios, que son árabes, obviamente los libios, pero también hay europeos. Hay el caso, por ejemplo, de uno que hasta se publicita como soldado de la libertad, un americano que ha estado presente. Ha estado en Libia y ahora se trasladó a Siria. Y está combatiendo en Siria y él se da el lujo de nombrarse en su página web, en internet, como un soldado por la libertad. Este tipo de acciones está lleno y parece que Siria ha sido hoy el terreno más fértil para el encuentro de estos hombres, de las armas más modernas, o sea, el encuentro de las finanzas. Y hablando sobre a dónde ha llegado, a qué punto ha llegado esta situación, hoy se está hablando de que Estados Unidos y Rusia están llegando a un acuerdo que recién se va a conocer luego de las elecciones de Estados Unidos, y este acuerdo va a implicar que van a aceptar, por lo menos por parte de Estados Unidos, que se mantenga Bashar al-Assad en el poder con algunos cambios y que la transición sea mucho más lenta de lo que se planteaba. Con lo cual, ¿qué se está diciendo? Que Estados Unidos ha perdido en esta batalla contra Siria, que no le ha sido fácil como le ha sido en Afganistán, en Irak o en Libia, que acá le ha costado y le está costando obviamente su rol el Medio Oriente, su rol que hasta ahora lo había mantenido, un rol preferencial en Medio Oriente, y ahora lo va a tener que compartir con Rusia. Esto es una lectura que están haciendo algunos analistas, porque todavía de esta reunión, lo único que se sabe es que hubo una reunión en Turquía, en Ankara, donde se planteó en forma muy por encima este acuerdo muy secreto, pero estarían dejando de lado, fuera de este juego, a Turquía, estarían dejando de lado a Francia, que ha tenido un papel preponderante durante estos 20 meses, y están dejando de lado a los países árabes que se han involucrado, háblese de Arabia Saudita o Qatar. Ahora, esto sería un sector de la oposición el que convalidaría esto, porque yo supongo que el sector más radical de la oposición, el que de alguna manera ha introducido a los mercenarios que se vuelan en los edificios y ponen los coches bombas, esto no lo van a aceptar tan fácilmente. No, seguramente, así como la tregua que se había planteado para la festividad islámica y que la había aceptado el gobierno, digamos, de alguna forma de llevar a cabo, por lo menos por unos días, no bombardear las ciudades donde se están perpetrando las acciones de los grupos armados. No lo aceptaron algunos grupos, y los más importantes, como en Nazara, estos no lo aceptaron. Y estos, durante la misma festividad islámica de la fiesta del sacrificio, produjeron un atentado terrible en la ciudad de Damasco y en la ciudad de Idlib. Obviamente que esto va a tener sus secuelas, pero ya el hecho de que no tenga ingreso o no tenga el apoyo de armamentos desde el exterior va a facilitar de la captura de estos individuos que forman parte de estas organizaciones. Porque lo más importante acá, como inclusive lo había planteado Rusia en las últimas reuniones, que Occidente es la que no quiere que se termine el conflicto en Siria, porque todos hablan de que todos están apostando a que se termine y que se tiene que hacer por el diálogo y por medios políticos y no por medios armados. Sin embargo, Occidente sigue implicándose, enviando armas a Siria. Y mientras haya armas, siempre va a haber combate. O sea, la violencia no se termina
solamente por el deseo, por la retórica. Se termina cuando ya no hay elementos para que se perpetúe esta violencia. Y obviamente las armas son un elemento importante. Qatar financió gran parte de la invasión a Libia. Sí. Qatar mete mercenarios y paga mercenarios en Siria. Y a la vez Qatar tiene una relación bastante amistosa con Hamas en Palestina. ¿Cómo se explica todo esto? Increíble, realmente es algo, es la política sucia de algunos gobernantes. Qatar está jugando, es un emirato, para que uno se dé cuenta, es un emirato súper pequeño geográficamente, insignificante, o sea, insignificante dentro del plano político árabe. Sí tiene su importancia económica por el petróleo, nada más. Y es sede de grandes así, empresas internacionales y del turismo y del comercio internacional. No más de eso, o sea, no tiene un papel, no ha jugado nunca un papel importante en el plano árabe, nunca lo ha hecho. Recién ahora aparece, y aparece con mucha fuerza en esto de lo llamado primavera árabe, que los medios occidentales llamaron primavera árabe. Empezó apoyando de alguna forma el planteo que se hacía desde los revolucionarios en Egipto, en Túnez, un apoyo light, se podía llegar a decir. Pero cuando fue lo de Libia fue lo más fuerte, y cuando terminó Libia y se asesinó a Gaddafi y cae el gobierno de Gaddafi, ahí trasladó todas sus fuerzas hacia Siria. ¿Cuál es el juego? Yo creo que el juego es plantearse como el interlocutor para Occidente de los árabes. Por eso asumió, y ahí es donde está el juego entre los palestinos, entre la dirigencia palestina y Qatar, porque los palestinos les tocaba el año pasado tener la presidencia de la Liga de los Estados Árabes, y inmediatamente cuando el tema iba a ser Siria, dejan ese espacio a Qatar. Ahí hubo algún trato por debajo de las mesas entre Qatar y la dirigencia palestina. Yo me estoy refiriendo a Abu Mazen, ¿no? Pero después aparece Hamas. Ahora, ¿cuál es el tema acá? Hay un tema ideológico fundamental, que es la hermandad musulmana. La hermandad musulmana, que es esta cuestión de la vuelta al califato, la ortodoxia islámica, el islam medieval, como se lo quiera llamar, se ha dado con mucha fuerza en Egipto, han ganado las elecciones en Egipto. Sin embargo, a pesar de que ellos no han ido al Plaza al-Tahrir, o sea, ellos no participaron de la revolución, exactamente, inicialmente, se han mantenido al margen, sin embargo, han ganado la elección, una cosa rarísima. Ahora, la Hermandad Musulmana en Siria es una organización clandestina desde muchísimos años, que ha utilizado métodos terroristas durante la década del 80, pero lo que plantea es la no laicización del sistema político sirio, la vuelta al califato en Damasco, y acá tiene la apoyatura de Arabia Saudita con su postura wahabista, y de Qatar, y también de Turquía. El juego va a ser entre Arabia Saudita y Turquía, quienes son los que se van a quedar como los representantes del sunismo en la región. Qatar en realidad hasta este momento no jugaba en esta disputa, pero aparece al ser los que más apoyan la rebelión en Siria, son los que van a aparecer en este tablero, en este juego, y fundamentalmente apoyando a Hamas. Cuando le dan esta vuelta a timón al tema de Hamas, Hamas se retira de Siria, a pesar de haber estado 20 años bajo la tutela del gobierno sirio, cuando toda la diplomacia árabe le había cerrado las puertas, todos los gobiernos en el mundo le habían cerrado las puertas, lo habían titulado como una organización terrorista, y Siria recibió un montón de presiones por tenerlos y por proteger a Hamas. Hamas, sin embargo, le dio vuelta a la espalda a Siria, al gobierno de Siria específicamente, y se va a Qatar y abre su oficina en Qatar. Te pregunto, ¿todo Hamas o hay también en Hamas? Hay sectores. Hay sectores. Hay sectores en Hamas, los más importantes, que es Khaled Mashal, que es el jefe del buró político,
que es el que estaba en Damasco durante 20 años, son los que se han separado, él y Haniyeh. Haniyeh está en una posición menos, digamos, menos contradictoria con la política siria, pero sin embargo sigue la línea de... Hoy están los dos casi alineados en esta postura con Qatar en contra de Siria. Y es el que recibe, Haniyeh, es el que recibe al emir de Qatar es el que llega a Gaza, rompe el bloqueo y además trae una bolsa cargada de dólares 100 millones. para la causa palestina, por lo menos para la causa de Hamas. Qué complicado que es el tema palestino, porque además, por otro lado, en medio de todo esto, Israel sigue la ofensiva militar, se fue el emir de Qatar y empezaron los bombardeos. Exactamente. Y por otro lado, también hubo elecciones en Palestina sin la participación de Hamas y que gana Fatah la elección, pero también pierden los principales bastiones. Exactamente. Esto de que vos decías de que se va el emir de Qatar y se reanudan el bombardeo es algo, digamos, insólito, ¿no? O sea, durante la estadía del emir de Qatar no hubo tiroteo a Gaza, cuando se va empieza el tiroteo. O sea, acá evidentemente el que no lo quiera ver es porque está ciego. Acá hay un acuerdo tácito entre Qatar e Israel de callar, de alivianar la posición de Hamas, de hacerla más light, que no sea tan virulenta en contra del Estado de Israel a nivel internacional, y por la aceptación de que en definitiva van a ser también ellos interlocutores cuando se hable o cuando se plantea una mesa de diálogo. Acá este es el juego definitivamente y este es el resultado al que van a atender tanto Haniyeh como Khaled Mashal. Hay imágenes que son realmente impensadas 2 años atrás, impensadas, ¿no? Los abrazos entre Haniyeh y el emir de Qatar, el arrodillarse, uno de los Haniyeh se arrodilla ante uno de los sheikh, que lo llaman el sheikh de la NATO, de la OTAN. Son imágenes que realmente uno decir, estos son los revolucionarios al que todo el mundo había apoyado hasta el 2008, 2009, cuando fue atacada Gaza, y que realmente todos los internacionalistas, los solidarios con Palestina habían apoyado, más allá de la cuestión ideológica, porque Hamas siempre ha tenido una ideología muy ortodoxa en cuanto a lo islámico, pero ha sido apoyada por grupos de izquierda de distinta índole. Sin embargo, hoy sí muestra su punta ideológica y muestra su alianza definitiva con Qatar y inclina la cabeza ante los reclamos del Estado de Israel. Vos decías que Israel sigue con su política y hasta hoy está de vuelta con una política de colonización bien abierta, sin importarle absolutamente nada, a pesar de que hay un cambio estratégico y geopolítico en la región, porque bueno, el ingreso de Rusia con mucha fuerza en la región hace que Israel ya no sea mirada como el principal socio de Occidente, sino que también Irán va a empezar a jugar un papel fundamental en esta. Así que el juego está planteado. Los actores están dados sobre la mesa, lo único que falta es ver cómo terminan la cuestión siria es fundamental en esto. Es fundamental para que se definan bien todos los actores. Una cosa que también vos tenés mucho que ver, porque pasa habitualmente, es el Líbano. Uh-huh. Cómo ellos están metiendo también en la desestabilización en el Líbano. Ha habido atentados que se han querido atribuir a Hezbollah para de alguna manera generar un mar de fondo contra la estabilidad que mal o bien tiene el actual gobierno del Líbano. El tema del Líbano ya hace rato que las distintas organizaciones de inteligencia, oficinas de inteligencia, tanto la francesa, la israelí y la CIA, habían planteado de que Hezbollah iba a asesinar a 5 personalidades así de relevancia en el Líbano. Entre ellos estaba Wissam el-Hassan, que es el jefe de las fuerzas de seguridad interna del Líbano y que pertenece a un ala
comandada por Hariri y que fue acusado de haber hecho ingresar a Siria más de 10.000 mercenarios y darles el armamento para que volteen al Assad. Este señor, el mismo día que llega de París, supuestamente es asesinado en el Ashrafi, en un atentado en Beirut. Lo único que se encontró de él es un reloj y sus botas. Inmediatamente se tapó un cajón, etcétera, se hizo el velatorio así masivo y no se supo nada, absolutamente nada. O sea, el cuerpo de él no ha sido hallado, absolutamente nada de su cuerpo, solamente un reloj y unas botas. Esto es lo que se habló. Realmente hay muchas dudas acerca de ese asesinato. Porque dudas sobre quién pudo haber ejecutado. ¿Quién y si realmente existió Wissam el-Hassan en ese atentado? Porque no tuvo ingreso, porque ese día llegaba de París, pero sin embargo no ingresó al Líbano. O sea, no hay papeles donde verifiquen que este hombre haya ingresado ese día al Líbano. O sea que hay dudas también. Hay dudas sobre si el muerto es... Es el muerto. El muerto realmente existe y si realmente es él el que murió. De todas maneras, este hombre le ha sido útil hasta este momento a Francia e Israel. Israel lo acusa de ser un contraespía porque no le había avisado de que Hezbollah contaba con drones. Y Francia ya no lo necesita porque cuando ya ahora las cosas se va viendo para qué lado se está yendo el conflicto, la crisis en Siria, Wissam el-Hassan, que había jugado un papel fundamental en el tema del apoyo a los contras en Siria, ya no es más necesario. Con lo cual esto es el comienzo de una etapa nueva para el Líbano y que implica la desestabilización, porque si no se pudo con Siria, creo que se va a trasladar al Líbano. Es lo que se está hablando, por lo menos en el campo político en el Líbano. Por último, Tamara, ¿vos pensás que finalizadas las elecciones norteamericanas, que esto va a ocurrir esta semana, es probable un ataque de Israel y Estados Unidos e Irán? ¿Se dan las condiciones para eso? Yo creo que no. Yo creo que es muy difícil de que se ataque a Irán. Irán es un país que está muy bien preparado militarmente. Hace años que se está amenazando con un ataque a Irán. Se ha hecho por todas las vías el ataque desde lo diplomático, hay sanciones económicas, embargos, etcétera, pero un ataque militar a Irán yo creo que no. Primero, para Estados Unidos no está dada la situación ni económica interna y tampoco para Israel. Sería muy tirarse a la pileta en la situación en la que está. Israel tiene que adelantar las elecciones también porque la situación interna de la sociedad israelí está muy complicada y creo que no se van a meter a un frente en el que no están muy seguros de que salgan victoriosos. Así que yo no creo, y aparte hoy siempre no se tenía en cuenta a Rusia, hoy se tiene que tener en cuenta a Rusia y a China en cualquier movimiento que se haga en el Medio Oriente.